quiero pues darles la bienvenida, es un gusto saludarles. Y bien, vamos a iniciar. Dice así, e hizo Moisés que pasase Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Saben, me llama la atención cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido sed. Entonces, vamos a ver que el ser humano puede, vamos a decirlo así, privarse del alimento y pues continuar con la vida hasta un mes, ¿no? El ejemplo es que nuestro Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y pues el resultado fue que aún después de esos 40 días todavía tenía ciertas fuerzas, o sea que podemos ver que los seres humanos pueden soportar más de un mes sin comer, pero sin tomar agua no más de una semana, quizás cuando mucho. Entonces, es interesante cómo es que alguna vez, si usted ha sentido sed, tenido sed, podrá entender este mensaje. Entonces dice que el agua es uno de los líquidos más importantes que nosotros deberíamos de consumir, pues que a través de esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es el 3/4 partes de agua y que nuestro cerebro tiene el 80% de agua. Entonces podemos ver aquí que ellos fueron caminando y usted imagínense al pueblo, a los hombres, las mujeres, los niños, los abuelitos, los animales caminando durante cierto tiempo en el desierto, dice 3 días por el desierto sin encontrar agua. Yo le decía, podemos dejar de tomar agua, pero pues estamos quietos, estamos en un lugar cómodo, podemos soportar. Pero con las condiciones específicas del desierto, el calor, eh, la poca humedad o la falta de humedad en el mismo desierto, entonces el resultado es que nosotros pues podremos, pues en esas condiciones, ¿verdad? Necesitar más agua de lo normal. Y ahora si no lo hacemos, pues nos deshidratamos. Entonces imagínese usted que ellos iban caminando, salieron después de atravesar el Mar Rojo, salieron por el desierto de Sur y empezaron a caminar 3 días. Usted puede ver que primero, ¿verdad? Usted sabe que los niños son los primeros en batallar. Mamá, tenemos sed, queremos comer. Y bueno, pues las mamás, ¿verdad? Quizás, sí, no se preocupen, ahorita un ratito más y al ratito otra vez, mamá, tenemos sed. Bueno, después de eso, no solamente los niños, sino también las mujeres, tenemos sed. Y quizás también, ¿verdad? Los abuelitos. Finalmente los animales y hasta los mismos hombres ahora tenían sed. Dice que entonces van y se dirigen a Moisés y le dice, Moisés, tenemos sed. Y entonces, ¿verdad? A lo lejos, después de 3 días, llegaron a un lugar, a lo lejos se veía un oasis y ven árboles. Y entonces cuando hay árboles seguramente pues la indicación de que hay agua y efectivamente hay agua y salen corriendo y entonces cuando salen corriendo llegan al agua, ¿verdad? Y sin pensarse, quizás, ¿verdad? Se acuestan y empiezan o colocan quizás algún recipiente, lo sumergen en el agua y empiezan a tomar el agua de una manera desesperada. Pero cuando ellos prueban el primer bocado, se dan cuenta que el agua estaba amarga. Sin duda alguna fue uno de los momentos más difíciles que pudieron haber tenido. Cuando hay necesidad y aparentemente está la solución, pero esa solución está amarga. Es decir, llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijeron, ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí Dios le dio estatutos y ordenanzas y ahí Dios los probó y les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo que es correcto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios
te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y ahí acamparon allí, junto a las aguas. ¿Saben ustedes que estos dos lugares, Mara y Elim, hoy en la actualidad existen? Ah, Mara es conocida como Al-Almud Musa, que significa la fuente de Moisés. Y Elim parece que tiene un nombre muy parecido, Elam, donde estos dos lugares existen hoy en día, aún después de tanto tiempo. Pero me llaman la atención las dos situaciones que estaban aquí. Número uno, ellos pueden llegar caminando del desierto y se encuentran con la primer fuente, el primer oasis, que es pues efectivamente, ¿verdad? Mara. Y cuando llegan con Mara, ellos tienen una extrema necesidad, una necesidad urgente. Ellos necesitan con urgencia tomar agua. Pero el agua que encuentran es un agua amarga. Yo no sé si tú en algún momento has probado agua amarga o has comido algo amargo, quizás el ajenjo en té. Recuerdo mis primeras experiencias cuando estudiaba, tu servidor ahí en la Universidad de Lindavista, en el estado de Chiapas, aquí en México, que en la zona cerca de la universidad me mandaron a realizar mis prácticas ministeriales. Cuando llegamos a uno de los poblados, a una de las comunidades, pues yo veía que los hermanitos comían una especie así como de semilla, conocida las castañas, los castaños, que se llama, bueno, le dicen cacate. Esta semilla, pues, es muy parecida, le vuelvo a repetir, a las castañas. La hierve, me parece ser que con sal, y entonces la colocan en un plato pues, grande, realmente, ¿verdad? Lleno de esta semilla. Y podía ver, su servidor podía ver cómo es que los hermanitos disfrutaban de esta semilla. Pues así que pues uno se anima y tomé una, la mordí. Cuando la mordí, el sabor era inevitable, es una semilla totalmente amarga, amarga, amarga. Y bueno, cuando ellos vieron, todavía los hermanitos, ¿verdad? Con ese gesto de alegría, me dicen, ¿cómo ve, pastor? ¿Le gustó? Y yo sinceramente dije, pues está fuerte, ¿verdad? Y sinceramente, pues su sabor después de algún tiempo todavía lo tenía en mi boca. Y entonces yo quedé pensando y dije, ¿cómo es posible que a los hermanitos o a la gente en general les guste esta semilla? Pero conforme vas comiendo y vas bueno, vas probando, tu paladar comienza a acostumbrarse y a sentirle un sabor en medio de la amargura, un sabor bastante agradable. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, verdad? Nos acostumbramos a comer, no mucho, pero sí cierta cantidad de esta semilla. Y yo creo, hermanos, que a veces en nuestra vida pasa lo mismo. A veces nos acostumbramos a la amargura, a la amargura en nuestra vida. Nos acostumbramos a vivir una vida infeliz y pensamos que es normal, pensamos que las personas a nuestro alrededor es normal que vivamos infelices y no tiene que ser así. Tú puedes detectar una persona infeliz porque es una persona que maltrata a las demás personas, que lastima, que hiere, que es cierto, puede ser honesto, pero más que honesto, es una persona dura, es una persona grosera. Y hay una diferencia entre ser honesto y ser duro, ser insensible, ser grosero. Y efectivamente, ¿verdad? A veces en nuestra vida estamos tan acostumbrados a la amargura que no identificamos, ¿verdad? Que eso es así. Y ¿saben qué es lo interesante? Que aún en medio de la amargura, cuando ellos toman y prueban el agua, ellos se dan cuenta que tienen una necesidad, y que la necesidad que ellos tienen es una necesidad fuerte, terrible, y que no puede ser superada por nada más que por agua verdadera. Y entonces se pueden dar cuenta que hay dos tipos de agua: el agua dulce, el agua genuina, y el agua que aparenta ser agua, pero pues que no sirve. En nuestra vida igual es así. Ustedes y yo podemos tratar de justificar, tratar de decir, bueno, estamos pasando un momento difícil, o he tomado malas decisiones, pero seguramente esto me va a ayudar. Conozco el caso de gente, de muchachas, de muchachos,
que han tomado malas decisiones, sobre todo en el aspecto espiritual, matrimonial, y a veces es difícil, ¿verdad? Porque por el ejemplo de alguna persona, entonces luego dicen, pastor, pero es que mire, es que esta chica se casó con este chico y mire, le fue bien. Hasta el muchacho o hasta la muchacha se volvió cristiana, se volvió adventista, hasta va a la iglesia, es más, hasta es anciano, es anciana. Y qué bueno, qué bendición. Pero en realidad no son muchos. A veces nosotros pretendemos justificar algún tipo de acción y el resultado es, en la mayoría de los casos, la amargura, el dolor. Por eso es que Dios nos equivoca, pero a veces nosotros pretendemos tomar esa agua amarga. Mira, también es interesante lo que pudimos al leer este capítulo, o bueno, estos versículos, que aún a pesar de que hubo agua amarga, hubo una manifestación del poder de Dios. Dice que cuando ellos probaron y le dijeron a Moisés, mira, no tenemos cómo beber, entonces Dios en su infinito amor, que acompañaba a su pueblo, porque es así, Dios siempre acompaña a su pueblo, Dios le mostró un árbol y Moisés cortó una vara y al colocar esa rama o esa vara dentro del agua, entonces todo cambió. Cuando todo cambió, entonces ellos pudieron tomar del agua, pudieron probarla y dijeron, wow, ahora sí el agua está dulce, ahora sirve, ahora podemos saciar nuestra sed. Y sabes que el agua siempre ha sido, a veces, si tú me permites, ¿verdad? Buena. El asunto es que los seres humanos cambiamos, yo te decía, no sabemos distinguir o necesitamos ese cambio, y ese cambio ocurre cuando buscamos a Dios y clamamos por la solución, porque es Dios el único que puede cambiarnos, lo que puede transformar lo amargo en dulce. Y bueno, cuando Moisés le muestra ese árbol y él corta esa vara, entonces el agua se cambia y entonces ahora ya no puedes ver a los hijos de Dios apresuradamente sin pensar, sino ahora con cuidado toman un poquito de agua y al probarla y saber que es dulce ahora, bueno, entonces ahora pueden hacerlo y tomar, pero ahora ya no, ¿verdad? Tomar por tomar, ahora están tomando porque saben que el agua sirve, que el agua está bien. De la misma manera, mira, esto puede significar varias cosas. Por ejemplo, puede significar que nuestra vida sin Dios es una vida que se seca. Y cuando nos encontramos con Dios, muchas veces lo que Él a veces nos presenta no nos gusta y puede ser amargo hasta la primera vista, en primera impresión. ¿Cómo es que Dios me pide que yo deje esto? ¿Cómo es que Dios me pide que yo deje aquello? ¿Cómo es que Dios me pide que yo haga esto uno o esto otro? Y sabes, recuerdo precisamente en el pueblo de Israel, cuando, por ejemplo, allá la experiencia de Nehemías, eh, después de la cautividad, el pueblo de Dios se había mezclado con matrimonios mixtos, es decir, habían tomado esposas de otros pueblos que no creían en Dios. Y Dios es directo, Dios les dijo, bueno, saben que ustedes tienen que tomar una decisión, permanecer con su familia o apartarse y entonces, ¿verdad?, recibir la bendición. Y a veces puede ser algo bastante amargo. ¿Cómo es posible que Dios pida eso? Pero Dios tiene un propósito y una razón. Cuando Dios nos pide algo, tiene un propósito y tiene una razón. Entonces, cuando yo les digo, cuando a veces nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos va a pedir cosas ilógicas. Pero ¿cómo es posible? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Cómo era posible que un Dios de amor, un Dios de compasión, pidiese algo semejante como esto? Sacrificar a un niño inocente, sacrificar a alguien que no tenía nada que ver. Pero ese era el propósito en la vida de Abraham. O sea, realmente Dios no quería que lo sacrificara, Dios quería probar, quería ver hasta qué punto Abraham confiaba en Dios. De la misma manera, Dios quería ver hasta qué punto los hijos de Dios, sus hijos, su pueblo, estamos dispuestos a creer y a confiar en su palabra y en sus promesas. Cuando el pueblo confió, cuando el pueblo esperó, cuando el pueblo consultó y buscó a Dios, entonces Dios cambia la situación del agua y entonces cuando nos acercamos a Dios le abrimos nuestro corazón y Él es el centro de nuestra experiencia cristiana, entonces esa experiencia amarga se torna en una experiencia dulce y el resultado es que entonces podemos disfrutar de manera, ¿verdad?, proporcional, es decir, por momentos,
de Jesús, y el resultado es que entonces nuestra vida es cambiada y es transformada. Nuestras necesidades son satisfechas en todos los aspectos de la vida. Ahora, ¿verdad? ¿Qué ocurrió para que el agua se volviera dulce? Bueno, tenía que echar una vara, ser una regla. Es decir, que la ley de Dios, al comerla, el profeta y el escritor David decía, ¿verdad? Amo tu ley, dice, porque tu ley es más dulce que la miel de un panal. Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros nos tomamos de Dios y seguimos fielmente sus mandatos y sus ordenanzas, entonces nuestra vida va a tener sentido. ¿Por qué? Porque estamos caminando en sintonía con la voluntad de Dios. Además de esto, mira, podemos ver cómo es que Dios muestra su poder. Él tiene el poder de cambiar lo amargo en lo dulce. Él tiene el poder de transformarnos. Y dice que ahí Dios se muestra a su pueblo, les da estatutos, les da ordenanza, les da mandamientos y les hace una promesa y les dice, miren, si ustedes son fieles, si ustedes obedecen mi voz, ninguna enfermedad de la que yo les mandé a los egipcios se las voy a mandar a ustedes, porque yo soy Jehová, su sanador. A diferencia de Elim, en Elim es cierto, habían llegado y había 12 fuentes de agua, ya no tenían necesidad de estar batallando. Dice, además había 70 palmeras, había frescura, había alimento, había comida. Y es cierto, Elim era un lugar agradable, un lugar cómodo. Y acamparon ahí durante algún tiempo, pero Dios no se mostró en ese lugar. Tampoco reveló nada, ni siquiera un nombre nuevo, ni siquiera Dios, ¿verdad? Les dio promesas. Simplemente ellos quedaron en ese lugar cómodamente. Y entonces a veces, ¿verdad? Nuestra vida en esta tierra va a ser dos momentos. A veces vamos a estar en Elim y a veces vamos a estar en Mara. Vamos a estar otra vez en Elim y otra vez en Mara. Tú y yo, nosotros, ¿verdad? Podemos estar en alguno de los dos y podemos en cada uno de ellos disfrutar y aprender a convivir y a aceptar la voluntad de Dios. Pero es mejor estar en Mara porque en Mara Dios mostrará su poder y Dios se manifestará de una manera activa en favor de su pueblo. Y cuando tú y yo nos encontramos en Mara, conocemos una nueva faceta de la vida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. A diferencia cuando estamos en comodidad, cuando todo nos va bien, regularmente el ser humano con frecuencia se olvida de las bondades de Dios, se olvida de Dios y el resultado es que es cierto, podemos vivir cómodo, pero Dios no tiene la oportunidad para manifestarse. Dice que en medio de la crisis, siempre las crisis serán la oportunidad de Dios para manifestar su gloria y su poder. Pero cuando las cosas van bien, entonces, ¿verdad? El ser humano eh, pues corre el riesgo de olvidarse no solamente de su experiencia, no solamente de su relación con Dios, sino de darle el crédito a Dios que finalmente tanto en la abundancia como en la escasez, Dios es el que nos guía y de Él depende, y de Él depende todo y de su mano nos da lo que tiene. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Yo no sé si hoy en este día o en este año, en este mes, usted estuvo pues quizás, ¿verdad? Viviendo en Mara, necesitando agua, necesitando comida. Déjame decirte que Dios, a pesar de todo, se ha manifestado a lo largo de este año, con todo y la pandemia, con todas las diferentes situaciones. Dios continúa obrando en favor de su pueblo, simplemente porque Él nos ama y porque quiere lo mejor. Porque en medio de la adversidad, Dios está dispuesto a sacar lo mejor de nosotros y es necesario que tú y yo aprendamos y entendamos esto. Dios mismo permitió que Job batallara y de alguna otra manera pasara por un momento de crisis, porque el resultado es que su hijo salió mejor de la manera en cómo había entrado. Por eso es que quiero terminar leyéndote aquí en el libro de Job, capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Dice así, ¿verdad? Versículo 6. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace en este mundo para la aflicción. Versículo 8. Pero ciertamente yo buscaré a Dios y le encomendaré
a él mi causa. Es decir, Job llegó a un punto en el cual dice, yo no entiendo lo que está pasando, yo no sé por qué está pasando lo que está pasando, pero voy a hacer una cosa, voy a colocar mi vida, mi causa, mi salud en las manos de Dios. Y continúa diciendo, ¿verdad? Porque Él hace cosas grandes y maravillosas y maravillas sin números, que da la lluvia a su tiempo y que permite que la faz de la tierra produzca y que da de comer a los animales del campo, que sustenta la necesidad, que frustra los planes de los perversos, que cambia los planes de los malvados. Y continúa diciendo, si tú puedes leer todo este capítulo hasta terminar, hasta el capítulo 27, dice entonces que Dios con aquellos que confían, que han decidido confiar en Él, dice que Dios nos va a permitir tener pacto con nosotros, que aún dice, con las fieras del campo tendremos pacto, que en medio, dice, de la guerra y del hambre nos va a sustentar y que nos va a librar. Y que entonces dice, cuando nosotros regresemos, vamos a ver que en nuestra morada hay paz, en nuestro hogar hay paz, hay salvación, hay bendición, y que entonces podemos ser llamados al descanso en el momento oportuno para la gloria de Dios. Querido hermano, tú y yo podemos confiar en Dios porque la ley ha hecho lo posible y lo imposible para que tú y yo estemos bien. Es cierto, hoy en estos momentos estamos atravesando el desierto de esta vida, pero muy pronto vamos a llegar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Mientras eso ocurre, tú y yo estamos caminando en ese proceso de santificación porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a dejar que Dios saque lo mejor de nosotros. Te invito a inclinar el rostro y a orar para encomendar este día en sus manos. Vamos a orar. Eterno Padre que te encuentras en las alturas de los cielos, gracias Señor porque tu mano poderosa nos ha permitido llegar hasta este día jueves. Deseamos que continúes, Señor, que continuemos tomados de tu mano, que aún en medio de la crisis sabemos, Señor, que tú eres un Dios poderoso porque hasta el día de hoy sigues teniendo el control del mundo y del universo. Y sabemos cómo va a terminar nuestra historia, mi historia, la historia de este mundo. Este mundo, Señor, va a terminar con tu segunda venida en gloria y majestad y llevándote, Señor, a tus hijos, llevándonos a la eternidad. Pero para que eso ocurra, Señor, necesitamos confiar en que lo que tú nos permites vivir tiene un propósito para nuestras vidas. Deseo que tú bendigas, que tú, Señor, multipliques y puedas suplir las necesidades de cada uno de los hermanos y hermanas que nos ven, de salud, Señor, de trabajo, de economía, de fuerzas, la familia, Señor, oportunidades, nuestra vida espiritual, que podamos estar conectados contigo de tal manera, Señor, que continuemos avanzando con esa seguridad que tú estás a nuestro lado. Porque todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.